Ok, y comenzamos. En este video vamos a hablar y a introducirnos un poco más en las teorías de la bisexualidad. ¿Qué es la bisexualidad? ¿Cómo nace y cómo empieza a teorizarse? ¿Qué es la bisexualidad? Bueno, dícese de la atracción erótico-afectiva dirigida a personas de cualquier sexo o identidad de género. Así, sencillito, facilito, digerible, rápido. ¿Cuándo y cómo empieza a teorizarse sobre la bisexualidad? Bueno, resulta que a mediados del siglo XIX, médicos interesados en las enfermedades mentales realizaron descripciones de personas que se sentían atraídas por otros de su mismo sexo. Simultáneamente, en la misma época, aparecieron personas interesadas en abolir las leyes que prohibían dicha atracción. Con esa intención, Karl Heinrich Ulrich, ideó una taxonomía de la perspectiva de esa época sobre la orientación sexual. Dentro de su profusa clasificación nos regaló dos términos: Urnin, que hace referencia al hombre heterosexual, y Dionin, que hace referencia al hombre homosexual. Por otro lado, el escritor Carl Maria Gerbeny, en una carta a Ulrich, acuñó otros 4 términos: monosexual, que hace referencia a la masturbación; homosexual, heterosexual, que nosotros ya sabemos qué son; y heterogenital, que hace referencia a la zoofilia. Gerbeny fue el pionero en el uso de las palabras homosexual y heterosexual. Sin embargo, fue Richard von Krafft-Ebing quien le da ciudadanía psiquiátrica al emplearlo en sus psicopatías sexuales. Es así como, con el paso del tiempo, se convierte en una categoría, al igual que la heterosexualidad, concretando 2 categorías. Pero pues todo cambió cuando la bisexualidad atacó. Ok, referencias aparte. La palabra bisexualidad se incluyó por primera vez en 1896 a manos de un tal Kurela. Después de esto, se hace uso del término en diferentes épocas y comienza una pelea por la autoría del término. Pero pues eso realmente no es importante. Ahí hay una pelea pues entre amigos básicamente, entonces eso es como pelea entre niños. Descártela porque igual van a terminar jugando juntos otra vez. Lo que viene a nosotros ya un poco más en materia, lo que realmente nos importa es que para 1920 en los círculos académicos ya se había reconocido la existencia de la bisexualidad a manera de una tercería difusa. En otras palabras, como un deseo escondido entre los 2 miembros del binomio sexual original, cosa que incluso en esa época muchas personas siguen creyendo. La idea de la bisexualidad como solo puede existir una bisexualidad si se tiene una pareja del otro sexo, algo así como los tríos. La bisexualidad solo puede ocurrir en un escenario, en el escenario de los tríos, en el escenario de las relaciones abiertas. No necesariamente es así. En cuanto a esta perspectiva, Freud afirmaba que la libido oscila normalmente toda la vida entre el objeto masculino y el femenino. Todos los normales dejan reconocer al lado de su heterosexualidad manifiesta una considerable magnitud de homosexualidad latente o inconsciente. Sin embargo, para él, esta bisexualidad no perdura en la adultez debido al desarrollo psicosexual. La gente se define como hetero u homo, aunque reconocía que en realidad la realidad no respeta necesariamente tales categorías. Parafraseando un poco lo que él decía, ya sabemos que en todas las épocas han habido, como ahora, hay personas que pueden tomar como objeto sexual a miembros de su propio sexo, lo mismo que del opuesto, sin que un impulso interfiera con el otro. Llamamos a estas personas bisexuales y aceptamos su existencia sin sentir mucha sorpresa. Esto en 1937. Y vos seguís creyendo que la bisexualidad no existe. Haceme el favor.
Esta misma tercería difusa estuvo presente en los primeros trabajos de Alfred Kinsey. Él ubicó la sexualidad humana a lo largo de un continuo, a la manera de una interacción de factores biológicos, psicológicos, culturales e históricos, y nos regala su dichosa escala que sinceramente me parece súper ineficiente. ¿De qué trata la escala? Es una escala de 7 puntos, de 0 a 6, con la heterosexualidad exclusiva en un extremo y la homosexualidad exclusiva en el otro. Reconoce dentro de esa misma escala la posibilidad de puntos intermedios, pero no hace consideración detallada sobre la bisexualidad. Sin embargo, y a pesar de esta indefinición de su estudio, ayudó a abogar mucho a favor de la bisexualidad y la existencia y la probabilidad de la bisexualidad. Pero pues no necesariamente lo hace de una manera, existe la bisexualidad de una manera científica. Ha estado, como vemos, pues por los estudios anteriores, desde siglo XIX, que la bisexualidad existe, ha estado latente en la cultura y en las prácticas sexuales, pero no, no llega a reconocerse sino hasta cuando empiezan los movimientos, pues un poco, cuando ya la bisexualidad se vuelve más un movimiento y se consolida el movimiento LGBT en su principio. Después pues ocurre el tema de que se fue invisibilizando poco a poco, incluso los mismos bisexuales empiezan a esconderse un poco, pues por el tema de las violencias que tienen que sobrevivir tanto de los dos grupos. Pero pues estamos hablando de que es una sexualidad que ha estado latente siempre, pero no le han dado, digamos que no han permitido que se establezca en sí, porque o tienes que ser uno o tienes que ser el otro. Todavía no cabe dentro de algunos seres humanos la idea o la posibilidad de que sean los dos, o de que no haya necesidad de elegir en cuanto pues al tema de la bisexualidad. La bisexualidad como movimiento surge en los Estados Unidos a comienzos de la década de 1970, aunque desde el inicio del siglo XX habían existido grupos con tal vivencia como la comunidad Bloomsbury de artistas y escritores. Estos grupos orientaban su lucha hacia la liberación sexual y sus miembros estaban asociados con mayor frecuencia a comunidades heterosexuales en lugar que a las gays o lesbianas. Es lo mismo, la misma razón por la que se defendía la bisexualidad, pues porque era una tercería difusa en esa época, esa era la idea que se tenía. Ya después, bueno, en 1970, cuando empiezan los movimientos LGBT, se consolida como una orientación sexual. Existe, hay estudios, digamos que hay evidencias, y en los últimos años hemos visto muchas personas dentro de la cultura popular defendiendo desde su postura la visibilidad de las personas bisexuales, un poco envalentonados incluso hasta por aquellos que estuvieron mucho antes, como nuestro querido y adorado señor David Bowie, que siempre defendió su bisexualidad a pesar de todos los intentos de todas las personas porque él se definiera. Con esto nos encontramos, así empieza a teorizarse, así empieza a estudiarse, así empieza un poco la lucha por la visibilidad de algo que existe desde hace mucho tiempo, que hay evidencias de la bisexualidad desde mucho antes que empezara a teorizarse, desde mucho antes que empezaran los estudios psicosociales. Bueno, hasta aquí ya podemos dejar el video. Me parece importante dejarlo un poquito hasta aquí. Es como un video de inicio, un abrebocas a la teorización de la bisexualidad. En otro video ya estaríamos entrando un poco más en profundidad dentro de las teorías actuales, incluyendo la teoría queer. También en otro video espero pues poder hablar de cómo empieza la invisibilidad y por qué, cuáles son los factores que llevan a que las personas bisexuales empiecen a tener un comportamiento un poco más recatado, por decirlo de alguna manera, dentro de la misma comunidad. Seguiremos hablando pues de la bisexualidad, pero pues digamos que hay otros factores que también están un poco en el aire, y espero también poder tocarlos en estos videos y
poder hablar un poco más sobre ellos. Mm, Me parece que ya quedó bastante lleno de información, entonces no lo voy a llenar más de información para que sea más fácil de digerir. Me despido de ustedes, por favor, cuídense de el coronavirus en estos momentos. Pero si están saliendo a trabajar, mujeres, cuídense porque a pesar del coronavirus el patriarcado todavía existe, todavía está allá afuera y todavía nos llueve, todavía nos violenta. Entonces, protéjanse. Besitos.